A todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Sabéis que tenéis mi blog con la extensión www.monedaslimpias.com, al cual podéis acceder cuando queráis y ver las entradas que hay, que versan sobre todo en conservación de limpiezas, pues circulante de los reinados, sobre todo de los Austrias y más concretamente de Felipe IV, limpieza de pátinas, etcétera, etcétera. Hoy os voy a hablar un poco de los sistemas de acuñación que han existido desde la época de los Reyes Católicos, más concretamente hasta la Edad Moderna con los Borbones. Mirad, ya en época de Enrique IV, el hermanastro de Isabel la Católica, pues existieron una variedad ingente de talleres artesanales donde se producía moneda. En esta época, evidentemente, eran los artesanos, los llamados artesanos, los que configuraban pues la creación de la moneda. Estos artesanos pues venían de muchos gremios, entre ellos pues gente que venía de las fraguas, luego también había monederos que eran los actuales, digamos, ensayadores a raíz del establecimiento de la pragmática de 1497 de Medina del Campo de los Reyes Católicos. Luego había también plateros, etcétera, etcétera. Pero bueno, en esa época, en la época de Enrique IV es que había muchísimos talleres, tantos que ya con el reinado de los Reyes Católicos tuvieron que prescindir del 90% o más de los que había. No sé si eran casi 200 o más. Por eso, no es raro que de vez en cuando salga alguna moneda de Enrique IV con ceca desconocida, porque eran talleres que aparte algunos eran oficiales y otros no eran oficiales, pero como que el rey lo sabía y levantaba la mano. Anchas Castilla. Pero más o menos desde el reinado de los Reyes Católicos pues establecen una serie de talleres que también se llaman hornazas, ¿no? Son talleres artesanales en los que, digamos, la dirección de los mismos pues la lleva un hornacero o un capataz. Esta persona se encarga de aquellos elementos indispensables para la acuñación de las monedas, del material necesario, de las dependencias que necesita esta hornaza y de los trabajadores, y se encarga también de contratar a los trabajadores adecuados a estas necesidades. Evidentemente el hornacero o el capataz se lleva un porcentaje de las acuñaciones que se realizan en su casa, porque claro, él primeramente necesita abastecer de productos el taller y luego subsistir. Estas hornazas tienen una serie de, como he dicho, de dependencias. Una de las más importantes donde fundían el metal. El metal que les llega de diversas procedencias, sobre todo con el tema de las Américas, el descubrimiento de América. Una de las hornazas más esenciales que van a existir va a ser evidentemente la de Sevilla. Los metales les llegaban en barras, lingotes, luego también, dependiendo qué talleres artesanales también admitían otro tipo de enseres como, vajillas de plata, monedas también antiguas que las volvían a refundir para luego establecer circulante nuevo, etcétera, etcétera. En estas hornazas, como os digo, funden el metal y lo vierten en las denominadas rieleras. Las rieleras son unos moldes en los que introducen el metal vertido a través de crisoles y lo que hacen es adelgazar un poco el volumen del metal cuando se enfría, ¿no? Luego este metal resultante se llaman rieles, que proceden de las rieleras. Este metal se vuelve a adelgazar a base de martillo y a través del riel luego se recortan lo que son los cospeles y se acuñan. Mirad, voy a intentar, perdonad que se mueva esto, ya sabéis que últimamente estoy un poco aburrido y necesito pintar. Tengo aquí el bolígrafo. Mirad, la historia es la siguiente. Nosotros tenemos aquí
como digo, unas rieleras donde sale el metal en forma de rieles. Esto es un riel, ¿no? Más o menos, pues ¿qué podría tener un riel? Pues depende, pues a lo mejor 25 centímetros de largo podría tener perfectamente. ¿Qué hacían con estos rieles? Pues a base de martillazos los iban aplanando, por lo tanto el grosor baja, y aparte de que baja el grosor, se hacen más largos, evidentemente. Si tenemos aquí otro riel, imaginaros, ya muchísimo más, a ver que lo haga así, muy fino, muy fino, muy fino, muy fino, de unas menos de medio centímetro de grosor, evidentemente, y bueno, y aquí lo que hacían era recortar los flanes. Esto con respecto a la acuñación a martillo. Estos flanes los recortaban, los sacaban y luego los llevaban a una sala, que era la sala que llamaban de blanquición o de blanquimiento. Allí lo que hacían era limpiar todos los metales de las impurezas que les había ocasionado el hecho de la fundición, de la laminación y demás, y los dejaban pues inmaculados, blancos. Después de dejarlos inmaculados blancos venía el proceso de acuñación. Pero antes de realizar el proceso de acuñación se calentaban también los cospeles. ¿Por qué? Porque cuando se percutían con los cuños, si los cospeles no estaban bien calientes, primeramente se podían fracturar, que a veces vemos monedas maravedís fracturados, y aparte esto ocasionaba daños al cuño, sobre todo al cuño móvil o cuño superior. Entonces tenemos aquí un cuño que ya se llama también troquel, un cuño inferior que acaba en punta, suelen ser de acero, y este cuño pues acababa en punta porque lo que hacía era introducirse dentro de un yunque o madera. Entonces este cuño, digamos que este cuño es un cuño fijo, es el cuño fijo. Normalmente el cuño fijo poseía la impronta de lo que es el anverso. Y luego tenemos otro cuño que es el cuño móvil, veis aquí, que este lo agarraba el operario y lo percutía aquí con un martillo. Entonces aquí estaba el cuño del reverso y aquí del anverso. El cospel se introducía de esta manera aquí, en la base del cuño del anverso, y se golpeaba la moneda. Los procedimientos para golpear pues podían ser varios. Primeramente se supone que los operarios, cuanto más volumen acuñara, más cobraban, y en cuanto menos tiempo lo hicieran, pues más cobraban también, evidentemente. Entonces a veces eran un poco precipitados a la hora de actuar. Normalmente se quedaba un operario para acuñar, para percutir, y había otro que lo que hacía era separar el cospel para agilizar el proceso del troquel. ¿Qué ocurre? Había dos sistemas. Uno era golpear fuerte la moneda, pero si se golpea muy fuerte la moneda se produce un endurecimiento del cospel y es más difícil que el arte se imprima. Entonces, algunos de ellos le daban 2 o 3 golpes al cuño y así conseguían que la impronta fuera haciéndose cada vez mejor. En este proceso a veces el cuño rebotaba o no se cuadraba si lo percutían 3 veces, y entonces se producía en el arte, digamos, una doble impresión. Si aquí teníamos, por ejemplo, tenemos aquí una cara de un monarca, pues podía salirnos otra cara encima así. Una doble impresión, digamos. ¿Qué procesos había más? O sea, ¿qué errores podían existir también en esta serie de cuños? Pues mirad, entre los errores más raros están las monedas incusas. Las monedas incusas, y tenemos aquí una moneda en el cuño inferior y golpeamos con el cuño superior, y de repente esta moneda, por lo que sea, se queda pegada en el cuño superior o inferior por la presión de la acción de golpear, y el operario no se da cuenta y mete de nuevo otra moneda aquí. Al meter otra moneda, cuando percute otra vez con el cuño, está percutiendo con la moneda que se ha quedado pegada. Al quedarse pegada la moneda, o sea, al percutir con la otra moneda, se graba el relieve en positivo de esta moneda en negativo en la otra. Y entonces se establece una moneda incusa, es decir, se establece una moneda generalmente a veces con 2 anversos y con uno de ellos pues con el arte incuso o digamos cóncavo. Ese es un error. Otro de los errores,
Pues que hay veces que el operario se le olvida meter una pieza, una moneda aquí, entonces al golpear con el cuño superior al inferior, se queda grabado la impronta del inferior en el superior o viceversa, y cuando meten una moneda, de repente, pues como los cuños están alterados, pues nos muestran, por una parte, el arte de un cuño, de uno de los cuños, pero también nos muestran el arte del otro cuño en negativo también. A esto se le llama choque vacío de cuños. Bueno, esto es un sistema de, digamos, de, como os he venido a decir, de la acuñación a martillo. Luego, con Felipe II, que ya establece, digamos, el Real Ingenio de Moneda de Segovia a los pies del Eresma, con su arquitecto Juan de Herrera, pues allí trae los reales ingenios venidos desde Tirol, porque como sabéis su primo Fernando pues ya había confeccionado y ya había experimentado sobre este tipo de acuñación. Entonces en Segovia creo que hubo 5 molinos de laminación y no sé si 2 de acuñación, ¿no? ¿Qué eran los molinos? Bueno, los molinos son, como su propio nombre indica, son molinos que a través de la fuerza del agua o de la fuerza centípreta que la ejerce una persona o un animal, pues consigue mediante el giro de las palas del molino transferir la fuerza a dos rodillos de laminación. Los dos rodillos de laminación, uno superior y uno inferior, tiene cada uno de ellos un número de cuños determinados de la misma moneda en su superficie. Normalmente suelen tener a veces hasta 7 cuños. Estos cuños tienen que coincidir en cuanto al giro simétrico de los dos cuños, la misma velocidad en el giro y en cuanto a posición de los cuños. ¿Por qué? Porque aquí se metía el riel. Aquí se introduce el riel y entonces por la fuerza del giro de las palas del molino que se transfiere a través de un mástil y una serie de mecanismos, estos rodillos giran y mediante presión en el riel se establecen las marcas de las matrices, o sea, se establece ya lo que es la moneda. Bueno, pero antes de que este riel entre en los cuños, existen otros molinos de laminación a rodillo sin cuños que lo que hacen es aplastar el riel hasta dejarlo con el grosor adecuado. Antes se hacía a base de martillazos y ahora con los nuevos ingenios, con los reales ingenios, se hace a través de presión. Pero claro, o sea, digamos que el procedimiento era el siguiente: sacaban el riel, lo pasaban por los rodillos de laminación, lo volvían a recocer en los hornos del Real Ingenio para calentarlo, lo volvían a pasar y así sucesivamente hasta 8 veces lo podían hacer o 10 veces. Por lo tanto, es muy común que los talleres de acuñación estuvieran muy cerca de los talleres de recocido de los hornos, porque bueno, los operarios tenían que ir y venir unas cuantas veces para lograr estos efectos. Una vez tenían el riel ya lo suficientemente adelgazado, se introducían los rodillos y se acuñaban las piezas. Si os dais cuenta, este procedimiento es completamente distinto al de martillo. En el de martillo primeramente se recortan los cospeles y sacan los cospeles y luego se acuñan. Aquí es al revés, aquí se acuña primero sobre los rieles y luego a través de unas máquinas llamadas tórculos, que eran así como unas especies de dispositivos en los que tienen un brazo y se aprieta y sale la moneda, pues a través de esas máquinas pues se recortan del riel. Y entonces el riel pues nos queda un riel, digamos, un riel vacío o lo que son las sobras, que son las cizallas, que las cizallas se vuelven luego a, digamos, a fundir y se vuelven a reutilizar, se vuelven a medir, el ensayador tiene que verificar la liga de plata, si en su caso la tiene y demás, para volver a acuñar moneda. Entonces, una vez tenemos ya los rieles, como hemos dicho, acuñados en la acuñación a molino, se recortan. Y una vez tenemos ya la moneda establecida, ¿veis? Aquí la tenemos,
la blanqueamos. Por una serie de procesos químicos la vuelven a limpiar y la quitan de impurezas y demás. Bueno, esto era muy curioso porque en esta época normalmente, bueno, en Segovia yo he visto los molinos de laminación, digamos que los rieles se metían de abajo a arriba, eran verticales. Había otros molinos que eran los que por tracción manual o llamado de sangre, movidos por sangre, que esos eran horizontales, se metían de otra forma. No sé qué os iba a decir. Que era muy curioso porque, claro, en los procesos de fundición, incluso en el metal derretido que se quedaban en los crisoles. Los crisoles eran, digamos, los artefactos donde se echaba el metal fundido. Esto es un crisol. Pues aguantaban 5 o 6 fundiciones, no más. Entonces luego los partían y sacaban todo lo que había sobrado, lo reutilizaban, igual que acuchillaban las paredes de vez en cuando para quitar restos de metal, barrían el polvo, limpiaban la tierra y reutilizaban todo el metal posible. Eso no quiere decir que los aperarios muchas veces tiraban los metales, o sea, tiraban la cizaña, tiraban incluso monedas mal acuñadas y las tiraban al río. Eso también se sabe. Pues esto es el otro sistema de acuñación. Acuñación digamos, por laminación de molino. Lo que os iba a comentar. Antes, ¿cómo se confeccionaban los cuños? Los cuños se confeccionaban, por ejemplo, a martillo, se grababan directamente sobre la matriz. O sea, sobre el cuño se grababa directamente el arte. Con el tiempo van a utilizar una serie de punzones en los cuales vienen grabadas diferentes partes de la moneda, como puede ser la cara, el rostro del monarca o las leyendas, y estos punzones, digamos que se introducen, se percuten en la matriz y queda el arte pues constituido por medio de punzones. Ya no se trabaja tanto a buril, sino con esto. Y luego, bueno, se trasladan evidentemente a los rodillos. Veis que los rodillos a veces tienen marcas aquí. Hay muchísimos tipos de rodillo. Hay rodillos de pruebas en los que, por ejemplo, si esto es un rodillo, salen aquí cantos de moneda. O sea, había rodillos de todas las especies. Hay las marcas que llaman de dilatación, mal llamadas de arrastre también. Hay de todo. Y luego nos queda un tercer sistema de acuñación, que es la prensa volante. La prensa volante, digamos que estaba constituida por dos brazos con dos volutas, un cuerpo central, y aquí, bueno, había un husillo. El husillo era como una especie de tornillo que bajaba o subía en función de la fuerza transmitida por el giro de estos dos brazos. Estos giros, si era un volante pequeño, lo podía hacer un solo oficial, pero si era grande, estamos hablando de 3-4 metros, pues lo movía a través de 2 cuerdas y tiraban pues distintos operarios. Aquí habría 3 operarios, 4, tiraban, y esto lo que hacía era dar vueltas, bajaba el husillo, al final del husillo estaba el cuño, aquí había otro cuño fijo, el troquel, golpeaba la moneda y rebotaba. En ese rebotar, en ese espacio de tiempo, pues el operario que estaba normalmente aquí situado, metido en un agujero, porque esto estaba a ras del suelo, que era el que ponía los dedos, era el que le daba tiempo para ir poniendo los cospeles en la prensa. Bueno, hasta cierto punto era tan rápido esto que a veces se quedaban sin dedos, o sea que había muchos accidentes. Esto facilitaba una impresión más, es un tipo de impresión a martillo, pero muchísimo más fuerte y más veloz. Entonces las monedas que salían pues eran monedas más veloces. Digamos que a partir del Real, estas máquinas también, pero con el Real Ingenio de Segovia se establece, digamos, un tipo de producción industrial que se dará más tarde en otras fábricas, 2 siglos más tarde. O sea que España somos pioneros, y sobre todo en el Real Ingenio de Segovia son pioneros en esta forma de acuñar, que se aleja ya de lo propiamente dicho artesanal. Sigue siendo artesanal también, porque no es como ahora, pero ya es más productivo, más de fábrica. Se adelantan 200 años. Con respecto a este tipo de piezas, pues lo que os decía, aquí, sin embargo, igual se sacan las monedas ya de los rieles que seguramente han sido
laminados por molinos de laminación, por rodillos de laminación sin cuño. Se sacan los rieles, se sacan las monedas y después de sacar las monedas se meten en unos aparatos que se llaman cerrillas y se labra el canto. Este tipo de artefacto ya se empieza a utilizar con Carlos III, con el Borbón Carlos III. Entonces, bueno, una vez ya está el canto labrado, se acuña la moneda. Y luego pues el proceso es el mismo, se limpia, el blanquimiento de la pieza y luego ya pues se pone en circulación. ¿Qué ocurre? Pues igual lo que os vengo a decir. Son cospeles que están mejor acuñados, se empieza a introducir el rostro del monarca, sobre todo porque se consiguen mejores resultados, aunque ya se establecieron en el rostro de Felipe IV, pero ya con Carlos III empiezan a verse unos rostros en los cuales se identifica, digamos, al monarca verdaderamente. Es más como una especie de fotografía de la época. Bueno, y esos son los 3 procedimientos de acuñación más importantes que hay. Luego, bueno, ya hay unas presas que son las presas Taschenberg, que son alemanas, que esas también, bueno, y luego ya están las prensas modernas que van conectadas a la electricidad y acuñan a toda leche, no sé qué tipo de, bueno. Luego el tema de el templado de los cuños y toda esa historia, pues bueno, pues ya sería para hacer otra entrada. Pues nada, espero que os hayáis divertido, y sobre todo mirar con este monigote os habréis divertido mucho. Y nada, y que os vaya bien. Venga, nos vemos en otra.